noche de viernes, noche importante y de recordación de uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad, la crucifixión del Señor Jesucristo. Aunque la mayoría de las personas parecen ignorar este hecho, nosotros no lo debemos ignorar. Si conocemos a Jesús y si no lo conocemos, este es un tiempo donde deberíamos meditar en este importante acontecimiento. Así que hoy en la noche vamos a compartir más que un mensaje, una pequeña reflexión sobre este importante acontecimiento. Así que le estoy invitando a ir allí a Isaías capítulo 53 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 6. Y dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta poderosa palabra, Dios, establecida, Dios, que nos recuerda este importante acontecimiento. Ayúdanos a entenderla, Padre, vivifícala para que llegue a nuestros corazones, Señor, y nosotros seamos edificados y también seamos agradecidos por lo que hemos recibido. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, hoy vamos a hablar bajo el título La cruz, nuestra oportunidad. Amén. Mire, amado hermano, la muerte por crucifixión era una muerte violenta. De hecho, todavía lo es. Dolorosa, y en el contexto judío constituía una maldición. En el contexto romano solo estaba reservada para los peores delincuentes y un ciudadano romano no podía ser crucificado. Sin embargo, la cruz se constituyó en uno de los símbolos del cristianismo, no por el acto de la crucifixión en sí, sino por todo lo que significó la muerte de Jesús en esa cruz. Cristo es quien da significado a la cruz. Fueron 6 horas de agonía física, pero fueron 6 horas, amado hermano, que abrieron la oportunidad que nosotros no merecíamos y que tenemos que aprender a apreciar. Nadie describe esa oportunidad tan poderosamente como esta profecía de Isaías. Esta fascinante profecía fue escrita 700 años antes de que se cumpliera y describe a un individuo especialmente dotado para servir a Dios, el Mesías. Este hombre judío, grandemente exaltado, pero también humillado. Él hará un impacto, dice la palabra profética que acabamos de leer aquí, no solamente en Israel, sino en el mundo entero. Y la muerte de ese Mesías implicaría la oportunidad de que tendría cada ser humano, primero para reconciliarse con Dios y pasar a ser parte no solamente de una reconciliación, sino a ser parte de la familia de Dios. Así que déjame compartir contigo brevemente algo de lo que revela la cruz dentro de la gran oportunidad de Dios que hemos recibido. Mire, amado hermano, en primer lugar, la cruz revela ampliamente que Dios siempre es el que lleva la iniciativa. Dice la Biblia en los primeros 4
versículos de Isaías: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá a renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. Está describiendo al Mesías. No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mire, amado hermano, en asuntos de salvación nosotros nunca hemos iniciado absolutamente nada. Dios siempre es el que ha llevado adelante la iniciativa. De hecho, la mayoría de nosotros no nos hemos interesado si existe algo como una oportunidad que venga de Dios. Es un asunto en el cual normalmente no pensamos, a menos que haya una crisis existencial en nuestra vida. Siempre se debate quién crucificó a Jesús. La gente dice los culpables fueron los judíos, los culpables fueron los romanos. Nosotros también decimos que somos culpables, ya que Él murió por nuestros pecados. Pero al final de lo que acabamos de leer ahí, Isaías dice algo completamente estremecedor. Él dice: fue azotado, herido, abatido por Dios. Fue Dios quien puso todos nuestros pecados sobre Jesucristo. Romanos, judíos, gentiles, incluso nuestro propio pecado, solamente fueron instrumentos usados por Dios para cumplir su soberana voluntad y revelar su interés y su amor por nosotros. Te comparto varios pasajes del Nuevo Testamento para que veas que Dios fue el que tomó la iniciativa. Dice Mateo 26:39, Jesús en el huerto de Getsemaní, y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta escritura revela que era la voluntad del Padre que Jesús fuera a la cruz. Juan 18:11, Jesús entonces dijo a Pedro, allí cuando van a arrestarlo, y dice: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Después vamos a Juan 19:10-11, y dice: Jesús está allí siendo juzgado por Pilato, y no le responde palabra, y Pilato dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Jesús le responde: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hechos, culminación de esta revelación, 2.23, dice la Escritura: a este, está hablando Pedro, entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El Padre fue el que tomó la iniciativa. Ahora usted humanamente puede pensar: bueno, qué padre más cruel. Pero deberíamos reconocer y decir: qué cruel es el hombre apartado de Dios, que se atreve a estas alturas a menospreciar el regalo que Dios tiene para ellos. Qué Padre tan compasivo, podríamos decir misericordioso, que hizo todo lo que pudo por perdonar nuestro pecado y darnos una oportunidad. Pero la cruz revela que nosotros somos los que tenemos el problema. La Biblia dice en los últimos versículos de Isaías: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido de Dios, como vimos anteriormente. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, dice la Escritura, fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado
de todo, en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cuánta gente en este mundo, y nosotros también en determinado momento, no hemos cuestionado el interés de Dios por un mundo que sufre? Hace más de 2000 años que hemos recibido la solución y la oportunidad, pero la mayoría de nosotros preferimos buscar en otros lugares y hacernos la idea de que el problema es de Dios. Cuando Cristo estaba siendo crucificado allí en la cruz, mucha gente en Israel asumió que Dios lo estaba castigando por su propio pecado, pero en realidad el siervo de Dios no merecía ningún castigo. Fíjense que la profecía de Isaías tiene y gira alrededor del pronombre personal nosotros y el pronombre posesivo nuestro. ¿Cuáles son esos problemas? En primer lugar, dice la palabra ahí que estamos enemistados y apartados de Dios. Dice la Biblia que Él fue herido por nuestras rebeliones, que fue molido por nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Estamos experimentando diariamente y sufriendo las consecuencias en el orden personal del pecado a través de la enfermedad y dolores en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso la Escritura dice ahí, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mire, a pesar de toda nuestra situación delante de Dios, siempre tratamos de rechazar la voluntad de Dios. Hemos decidido tomar la iniciativa de la vida como nos plazca, alejados de Dios. Somos como ovejas sin pastor, pero que no quieren ser pastoreadas. Pero no podemos negar nunca ni en ningún momento que la oportunidad de Dios siempre está ahí. Pero más que eso, la cruz revela que Dios resolvió para siempre nuestros problemas, eso que mencioné anteriormente, y otros más, a pesar de nosotros. Dice la Biblia que todos nos descarriamos, versículo 6, como ovejas, cada cual las apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 lo dice de otra forma, dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Dios trató a Jesús como si fuera un pecador, aunque no lo era. En la cruz Dios trató a Jesús como si Él hubiera personalmente cometido cada pecado de cada persona que creería en Él, aunque en realidad nunca había cometido ninguno. Eso es lo que significa sustitución. Piensen cuántas cosas malas usted ha hecho, hemos hecho y pasan por nuestra mente y que hemos dejado atrás y que hemos superado y otras con las cuales estamos luchando. La palabra de Dios dice que Jesús cargó con cada una de ellas. Dios trató a Jesús como si fuera un pecador para poder tratarnos a nosotros como si fuéramos justos. Es por eso que Pablo lo dice ahí en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 de la manera en que lo dice. Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. La única manera de tener paz con Dios, y es la única que hay, era que Jesús fuera castigado por Dios aunque era inocente. Él es la propiciación por mi pecado. Primera de Juan 2 dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Así que, amado hermano, te dejo para que reflexiones en esta noche. En la cruz, Dios trató a Jesús como si viviera la vida nuestra, de modo que Dios pudiera tratarnos como si viviéramos la vida de Jesús. Esa es la esencia de la justicia imputada, es la esencia del Evangelio, y por lo tanto no podemos rebajar ese mensaje. Es demasiado sublime lo que Dios ha hecho. Cuando nosotros ponemos la confianza en Cristo, su muerte se aplica a todos nosotros.
Nuestros pecados son cubiertos para siempre y recibimos su justicia como un regalo. Todos hemos fallado, todos hemos pecado, pero cada uno de nosotros que confía en Jesucristo, ya ese pecado ha sido pagado por Jesús. Hemos recibido la oportunidad, así que aprovechémosla. Jesús dijo, consumado es. En otras palabras, todo está cumplido, no podemos añadir absolutamente nada. Todavía la gracia está disponible, hazla tuya en este tiempo y valora la oportunidad de Dios. Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, elevamos una oración de acción de gracia. Cristo, nuestra mente finita, no capta el impacto de todo lo que hemos recibido en la cruz. Señor, pero te pedimos que abras cada día no solamente nuestra mente, sino también nuestros corazones y espíritus, para que podamos captar con intensidad y con agradecimiento lo que hemos recibido del cielo. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.